Hoy la fe tiene filtros, tiene ángulos, tiene buena iluminación, versículos perfectos, sonrisas santas, vidas editadas. La fe que se muestra pero no se vive. Espiritualidad de vitrina. Hoy en Fe sin filtros. ¿Hay esa dualidad o no? ¿Cómo estás, Cristian? Sí, la verdad es que Está rara el ambiente con respecto a la fe, que muestra sí, una cosa y vive otra, ¿no? sí, justamente ese es el problema, en que la Biblia no nos invita a tener esta dualidad, esta característica de que en la iglesia o en los lugares donde me pueden ver soy de una forma y en mi casa de otra. Es más, nos invita a ser en todo momento, en todo lugar, ser iguales. Y es el problema que por lo menos vemos en que hay falta de creyentes verdaderos. Porque la iglesia hay creyentes, sí. Hay personas que creen en Dios, sí. Pero hay pocos creyentes verdaderos. ¿Y qué es un creyente verdadero? Aquel que decide ser discipulado por parte del Señor y que su vida sea cambiada. Producto de eso es que hoy día tenemos devocionales editados. Mm, Lágrimas con buena luz. ujú. Levantar las manos cuando nos están enfocando las cámaras para una foto. O simplemente cuando le decimos a la gente, levanta tus manos. Aplaude. Da Dile al gracias al hermano Señor. que está al Dile al lado. hermano que está al lado. Eso tiene un nombre, tú sabes. Bueno, tu esposa es psicóloga, ¿sí? Sí, ¿No? ¿Sí? sí. Programación neurolingüística, eso es. Programación neurolingüística. Preparar el ambiente para que se provoquen cosas. Sí, es más, bueno, también dentro de esa programación neurolingüística está el lenguaje aprendido, ¿Sí? y en que tú repites cosas porque te han dicho que estas cosas son buenas. O el énfasis cuando diga, estamos leyendo el texto que dice Dios es amor. Repita conmigo, Dios es amor, Dios es amor. Repítalo 3 veces y eso Y queda grabado. queda. Y No producto de está eso, mal en sí. no Como, está como, mal como, una como, herramienta como una buena. herramienta educativa no está mal. No, el problema está en que, y no es justamente con eso, con el lenguaje neurolingüístico, sino que el problema está en que las personas han creído de esta forma Ajá. que es la correcta. Las personas tienen que entender que cuando nosotros nos mostramos de una forma que no somos, o nos mostramos de una forma que somos en un lugar y en otra Sí. de otro, lo que nos invita es a una falsedad Ah, doctrinal y una falsedad en la vida. de ahí salta una primera pregunta. Entonces, ¿estamos creando discípulos o verdaderos personajes espirituales? Es el problema porque muchos se han creído esto de ser un rockstar cristiano. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que sí, Dios nos da posibilidades diferentes a cada uno, pero, oye, paremos un poquito. Nosotros somos servidores del Señor, por lo tanto debemos conocerle a Él. Es más, esta vida o esta doble vida es muy común dentro del ámbito cristiano, producto de esto de que no, no conocemos al Señor. No se Mm, conoce al Señor realmente. Mira, Jesús fue duro, porque no podemos decir que no fue duro. Fue duro con aquellos que estaban cometiendo errores. Las prostitutas, los cobradores de impuestos. Sí, a todos ellos le decían, no, no, no era que los enjuiciaban, le decían, no sigas pecando. claro. Pero fue mucho más duro y más grave con aquellos fariseos, sepulcros blanqueados. Oh, buena esa. Sepulcros blanqueados. Sí. Le decía víboras que parecían serpientes. Filtro de Instagram, le diría. Filtros de... En opción nueva del sepulcro No, y es blanqueado. más, mira, date cuenta de esto. Quienes conocemos el ámbito musical dentro de las iglesias, conocemos mucho esta postura de santidad. Claro, es Es una actitud, ¿cómo se dice? Visible. visible, algo que se puede palpar y ver y comunicar. El ambiente. Y es muy, Crear y mira, ambiente. y es muy raro que, y cómico a la vez que personaje de Los Simpsons, aquí se me cae el techo, en Los Simpsons hay un personaje que se llama Krusty el payaso, Ah, sí, ¿cierto? sí. Y Krusty el payaso, una vez que se encienden las cámaras, todo el Cambia, sí. feliz, y se apagan las cámaras y él entra en una profunda depresión.
Claro. Es justamente esto lo que pasa muchas veces con personas que trabajamos en el ministerio, personas que trabajan en lo musical, y nos damos cuenta que cuando antes de subir a cantar, a interpretar música, Ujú. no saludan a la gente, Claro. no conviven, no tienen una real comunicación con la iglesia, y después suben arriba y pretenden llevar a la gente a la adoración. Es que en el fondo es como eso, una espiritualidad de vitrina. Una vitrina básicamente es un lugar para exhibir algo, para mostrar, para vender algo. Cuando tú vas a una tienda del retail o a cualquier shopping center, lo que tú ves, lo que muestran las marcas son vitrinas. Y obviamente ninguna vitrina va a ser horrible, va a ser atractiva. Atractivo. Tengan ropa de marca de muy cara o de excelente calidad o no, lo que van a tratar de hacer es mostrar lo mejor posible su producto para que tú compres eso. A eso me refiero con la espiritualidad de vitrina del cual estamos hablando hoy aquí en Fe Sin Filtros. Esta dualidad entre lo que realmente anhelamos. Yo creo que quisiéramos ser bien espirituales, pero, pero como que nos tomamos un atajo. Esto que hemos hablado en forma personal de cuidar el testimonio. Sí. Esa frase antibíblica que ocupamos con una carga espiritual ya así, wow, sublime. Yo creo que el creyente no debe cuidar su testimonio. Lo que debe procurar es cuidar su vida. Yo no puedo cuidar lo que muestro. Yo debo cuidar lo que soy, porque eso finalmente va a ser lo que voy a vivir. Y es más, lo hemos conversado, como dice Cristian, nosotros dos, una vez las cámaras apagadas, quizás hemos conversado de este asunto del testimonio. Y es más, si lo graficamos con lo que Pablo, lo que están escribiendo acerca de guarda el testimonio, vemos que Que es diferente. se hace, claro, Es diferente esa porque el frase. testimonio es la posta. Sí. El testimonio es esto que cuando los atletas van corriendo entregan al otro para que el otro siga corriendo. Eso es guarda el testimonio. Cuida en esta carrera lo que se te ha entregado. Guárdalo. Eso es el testimonio. No es tu vida. No es tu imagen. No es tu imagen. ¿Y por qué? Porque aquí entramos y empezamos con los problemas que, por ejemplo, Jesús cuando critica a los fariseos. ¿Por qué? Bonitos por fuera, adornados, vestidos bien, Ujú. con su ropa sin manchas, porque no podían estar ni sucios, No, claro, nada. no podía hacer nada. No podían ser imperfectos. Es más, porque según la ley, uno de los preceptos, no podían presentarse ni cojos, ni mancos, ni nada. Ningún defecto. Ningún defecto físico, ni tampoco manchas. de manchas dentro del Del lugar santísimo. claro, del lugar Santo. santísimo, del templo. Ujú. El problema está en que Jesús le decía, ustedes están muy lindos por fuera, pero por dentro están podridos. No entendieron el mensaje. ¿No entendieron? Era figurativo, era cuida tu vida. Claro, porque el problema no es mostrar la fe. El problema está en usar la fe para ocultar la verdad. ¿Cómo crees que tú se sentiría el maestro o Jesús en un contexto actual muy contemporáneo con todo esto de las redes sociales? Eh, no quiero ser, yo soy un tipo que trabajamos Sí. en plataformas digitales y las redes sociales, es nuestro trabajo y tratamos, pero estoy hablando cuál es la conceptualización de ciertas plataformas. ¿Cómo se sentiría el maestro viendo a su iglesia a veces parecer mucho y no serlo? Mira, te voy a poner un ejemplo muy burdo y yo creo que se sentiría mal, Ujú. se sentiría horrible. Pero mira, yo que estoy en transitar de ir al gimnasio a hacer ejercicio, un día navegando por Instagram Ajá. me doy cuenta de unas personas que subían videos ¿Ya? desde el mismo gimnasio donde yo voy, la misma sede, y subían videos y en el video se veían como riendo. Y yo a estas personas las he visto y son las personas más apáticas dentro del gimnasio. O sea, si bien en el gimnasio uno no va a ser amigo, yo por ejemplo voy a entrenar y me vengo, notas a las personas como son en su semblante. Claro. Entonces estas personas que se veían en el gimnasio sonriendo, todo, son las personas que andan enojadas, quitando máquinas. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y el cristiano no está lejos de esta barrera cristiana, en que vemos a cristianos compitiendo prácticamente. Acá en Chile se le llama aserruchar el piso a otros, Claro. que es cortarle, Cortarle
físico. claro, para que otros salgan de ahí. Ajá. Vemos a cristianos mostrándonos de una forma en que no somos falsa espiritualidad. Y seamos honestos, estas personas o nosotros mismos que hemos quizás transitado y no hemos dado cuenta en el transitar que estamos equivocados, muchas veces no hemos seguido a Cristo y no somos discípulos del, Creo del que ahí está Señor. la diferencia. Toda nuestra cultura ha sido permeada por... o sea, tenés que entender que en la cultura clásica, la educación se basaba en imitación. Eso era un discípulo y un maestro. Mi maestro vive de una forma, actúa de una forma, etcétera, y yo lo imito. Así aprendo, soy discípulo de él. De hecho, el libro de Primera de Juan dice que el que dice en el fondo pertenecer a ser seguidor de Jesús debe ser una persona que le imite, no que crea en él, que imite sus pasos. Ese es el punto. Pero hoy día tenemos una educación más bien expositiva nomás, que es como un aula llena de gente escuchando un mensaje y eso es. Eso es ser. Claro, lo que pasa es que hoy en día Eso soy cristiano. Eso, yo voy a la iglesia, yo escucho muchas predicaciones. yo creo que esto va a ser un tema bien controversial porque hemos enseñado a ser cristianos, Exacto. No a, ser como Cristo. a hacer papeles cristianos. Sabemos hablar bien. Claro, nos comportamos de cierta manera, pero no lo somos. En cierto contexto nos comportamos de cierta manera. Hay ciertos contextos donde nos comportamos de otras maneras y ahí la cosa es muy difícil. Una pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿quiénes seríamos espiritualmente si nadie nos pudiera ver ni escuchar? Si el cristianismo no dependiera de lo que los demás ven, de este testimonio que hemos mal entendido, ¿quiénes realmente seríamos? ¿Cómo nos comportaríamos? Es que ahí está el punto. En la pandemia pasó eso, de hecho. Sí, en la pandemia se notaron realmente. Es más, yo creo que la pandemia No, fue lo más chistoso es que de repente alguien se vestía. Ustedes no ven acá, bueno, yo tengo buzo en este momento aquí, algo con zapatillas deportivas, y acá arriba tengo una polera un poco más, no formal, pero semiformal. Es un poco eso. En la pandemia nos ponían, hay gente que yo vi de short, vi porque después me mandaban fotos, o de ropa interior masculina, y andaban con corbata en una reunión. No, me reía porque es muy divertido, pero ahí estaba la inconsecuencia. ¿Por qué la corbata? Si era más que el short, era ¿por qué la corbata? Si estabas con short, estabas con zapatillas de por eso, descanso. esto es lo que quería decir, Cristian. Hemos formado cristianos, hemos formado personas que interpreten el papel cristiano. Saber qué decir, el momento, qué versículo, cuándo levantar las manos, en qué posición estar. Mira, saben hacer de todo, saben orar, todo, y se presentan y tienen un desplante que dices, wow, qué gran comunicador es. Es que ni siquiera dicen que gran comunicador, dicen que gran siervo de Dios es. Y mira, date cuenta, pero no Si saben. no lo conocen. Pero mira, pero no saben confesar sus pecados. Mm. Pero no saben decir, Señor, haz que muera yo, mi ego, y que vivas tú. Bueno, una de mis facetas es ser formador de músicos, ¿ya? Y en esa historia formando músicos, una de las cosas que más trabajamos es hacerles sentir que ese escenario, que algunos dicen que es un altar, que yo respeto, pero en el fondo es un lugar para mostrar. ¿Es un No altar? vamos a entrar en ese detalle. Pero ¿por qué no? Respeto mucho que se quiera transformar en ese altar, ¿ya? Respeto mucho que le den una carga más bien santa a ese lugar, ¿ya? Ok. Pero yo les digo algo muy práctico. Les digo, ustedes pasan en ese lugar 5, 7, 8 horas a la semana y ahí se comportan como deben comportarse. Pero eso no define quién eres como cristiano, o sea, definitivamente. Ni siquiera aunque venga a todos los servicios de la iglesia, al de oración, al de discipulado, al de entrenamiento bíblico, a los tiempos de evangelismo, no van a ser más que la cantidad de horas que tú vas a estar en tu casa, en tu trabajo, etcétera. Ahí sí que pasa tiempo. Y lo que realmente eres eso, no lo que pasa acá. Hemos construido realmente
como decía del payaso de los Simpsons. ¿Sí? Eso, prendemos las cámaras, vamos a comenzar el culto y ¡fua! Nos prendimos, levantamos las manos. No andamos en la calle con esa actitud. ¿Por Mira, qué? ¿Por qué la fe debe estar en vitrina? ¿Por qué la espiritualidad la debo mostrar como si fuera algo a quien llamar la atención? mira, mi pastor predicó hace un tiempo un sermón de la serie Felices que se le puso, y es respecto a a los bienaventurados. Ajá. Y hablaba justamente de los bienaventurados, los limpios de corazón. Y justamente esta temática, el limpio de corazón, está hablando que aquel que es limpio de corazón, puro de corazón, es cuando Él está habitando en nosotros y Él hace nuestro corazón hace su trono en Él. Por lo Ujú. tanto, ahí nuestro corazón y nuestra mente está limpia, está centrada, está pausada y pensada en Él. Y habla y justamente hablaba, todavía y recuerdo muy bien, de esta doble vida, de este doble transitar, de estas personas que, que fuera en su trabajo son las personas más alegres, risueñas y felices, Claro. y llegando a la casa son las personas más amargadas, Sí. más... Que también más yo creo que es una carga tratar de sostener esto. Es como la máscara. ¿Sabes qué? Como tú me hablabas ahí mientras estábamos grabando otro día, me comentaba Josué, como se me agotó la batería social, decimos, Sí. ¿ya? A las personas neurodivergentes les sucede que se enmascaran esta comunicación social porque les complica sostener ciertas emociones para dar a conocer, para entender, para comunicar ciertas cosas. Entonces lo que tienen que literalmente es construir una máscara para poder comunicarse con la sociedad, pero después se apaga eso, porque es muy pesado tener eso y sostenerlo mucho rato. Tiene que ser muy pesado también tratar de sostener una imagen de espiritualidad y me imagino que cuando esto se apaga, va la contraparte. Mira, yo gracias a Dios, yo no tengo aún aún no me dan el Diagnóstico, diagnóstico, gracias a poco Dios. relevante también, porque en Pero, realidad el diagnóstico no va a definir tu realidad. pero mi realidad es que sí tengo un cerebro neurodivergente. Claro. Entonces, doy gracias a Dios de algo. De que, y bueno, ahí quizás hay muchos que ya me han ido conociendo, pero hay otros que cuando ven estos videos quizás comenten, otros que ya me conocen, ya saben que yo, por ejemplo, siempre ando bromeando en todo lugar. A toda Ajá. hora, siempre trato de estarme riendo en todo lugar y en todo momento. Sí, en mi casa puedo relajarme y decir, ok, no Aquí no necesito, necesito no necesito reírme. reírme a cada rato, pero me río mucho, Claro. bromeo mucho, hago bromas pesadas, bromas simpáticas, con mi hija, mi esposa, con todos. Siempre soy una persona que trato de ser cariñosa y atenta. Ujú. Y gracias a Dios he logrado mantener, no mantener, sino que ser sincero. Ujú. O sea, todos me pueden ver, todo, si te conozco yo te voy a saludar, te voy a hacer siempre de la misma forma. Pero lo que eso conlleva, el ser de una sola Es un línea, costo alto. es un costo Sí, a alto. eso voy. ¿Y sabes por qué? Porque cuesta ser de una sola línea en un mundo en que no todos son de una sola línea. Sí, Y sobre todo en la iglesia. ¿Sabes qué? Y es probable que aquí se me condene, pero la iglesia no es un lugar para gente santa, es un lugar para enfermos Sí. que necesitábamos y El necesitamos Señor lo todos los dijo. días. El Señor lo dijo, yo no vine a los que están sanos. Vine a Vine a los los que están enfermos. enfermos. La pregunta es, ¿quién está sano? Nadie. Pero hay algunos que tienen conciencia de que son enfermos. Ese es el problema. De hecho, la gente que tiene adicciones se aparta de la sociedad porque tiene plena conciencia de que es distinto y que ya está en una etapa donde no puede sostenerse. Sí. Y esa sinceridad es la hermosa, a pesar de las circunstancias dolorosas, la que conecta rápidamente con el pobre, el desventurado, etcétera. Sí. Porque ya soy pobre. Ya todos lo ven. No puedo negar que vivo debajo del puente. ¿Qué voy a negar? Claro. Que no me he bañado hoy día, que no me he cortado el pelo no lo puedo negar. Y estas situaciones, Cristian, en realidad
nos relatan de quiénes somos realmente. El Señor no vino a los bonitos, No, a qué los bueno. delgados, a los esbeltos. Estamos salvados. Gloria a Dios. Estamos contentos por eso, porque De los gracias cuales yo soy el primero, dijo. No, yo levanto la mano hasta que tú porque parece que estoy peor. Pero, ¿qué pasa con esto, Cristian? Que al final Él vino a hermosear lo que Ajá. no era lindo a los ojos de los hombres. Él vino a lo vil y menospreciado. Sí, Porque Él escogió lo vil y menospreciado. por supuesto. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos... hace unos días recibí una enseñanza respecto a comunicación, cómo eran las posturas de los comunicadores Ajá. de antaño en los noticieros. Y todos ocupaban una posición. Sí, claro. Pero el creyente no debe ocupar una posición. No. Es más, el creyente no debe ser un cínico. Porque eso le dice en un momento a los fariseos. Ustedes son unos cínicos. Ustedes son de estas personas que se van poniendo máscaras. Les voy a retratar. En los teatros siempre hay dos máscaras. Una sonriente y una que, si mal no equivoco, o está enojada o con pena. Y estos son los cínicos. Aquellos que se ponían estas máscaras para graficar Sí, en el sus circo emociones. griego. Ajá. Y el Señor le decía, no, ustedes son así. En el teatro Pero, griego ocupaban esa. claro, pero mis discípulos, no. No, no deben ser así. Mis discípulos no deben ser así. Deben ser, deben ser como son. Y si hay algo malo en ti, lo que tienes que hacer no es cubrirlo, tienes que trabajar en él. Claro, por eso, perdón que sea tan majadero y redundante en lo que digo, esta situación, y lo nombro bastante porque los músicos somos así, tendemos en un momento a irnos por el lado del ego, Sí. y lo voy a decir bien franco. En la iglesia no nos hacemos famosos, chiquillos. Amigos, no nos hacemos famosos en las iglesias como músicos. A lo más nos van a conocer los pastores y los hermanos de nuestra iglesia y quizás sí No. vamos a tocar a otro lado. Claro. Pero nosotros lo que vamos a hacer es adorar a Dios. Y la adoración a Dios no tiene que ver con cómo toco, con cómo canto. Tiene que ver con cómo vivo mi día a día. Claro. Mi vida es adoración a Dios. Hay un problema grande porque yo creo que bajo esta premisa que estamos hablando, estamos muchas veces usando a Dios para construir una imagen espiritual. ¿Usamos a Dios, su palabra, para construir una imagen? ¿O realmente será que estamos dejando que Él destruya nuestro personaje? Ahí tenemos una dualidad muy grande. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso, no sé, voy a decir una cosa como chistosa. A veces he visto en Instagram, no sé, hermanos que tienen un físico tratado, cosa que no es el mío. Y lo mío El mío tampoco. está maltratado. Lo mío está sofocado. Y una foto así mostrando un pectoral o una niña mostrando su curva y abajo un texto bíblico. Así. Todo lo puedo en Cristo que me Todo lo, fortalece. no sé. Entonces yo cierto. digo, ¿qué sentido tiene esa? ¿Cómo conecto eso yo? ¿Está malo que sea lindo y bien cuidado? No, encuentro maravilloso que ellos se cuiden y ese es el cuerpo que Dios les dio y han trabajado en él bien. Me agarro del versículo que dice que el ejercicio físico para poco es provechoso. La piedad sirve para todo, así que yo me entreno en piedad. Pero Cristian, Lo saqué de contexto, ok, Sí. ya, perdón. Tenemos Perdón. Entonces, esa dualidad de la necesidad de construir una imagen, un personaje que me vea en espiritual. O sea, Mateo 28 dice que cuando les dijo id, ¿ya? Ese verbo que está ahí no es vayan a un lugar, no es como propónganse ir a evangelizar sino el id es más bien mientras van caminando, o sea, mientras viven y van yendo por el camino, Sí. compartan esta verdad. O sea, básicamente, toda tu vida. vayan por donde vayan, comparten lo que son y lo que han aprendido. Por eso dijo, vayan por el mundo haciendo discípulos, enseñándole todo lo que yo les enseñé. No es vayan haciendo seminarios. Vayan y mientras van viviendo la vida, enseñen lo que aprendieron viviendo conmigo. Entonces cambia la perspectiva cuando tú te preparas para ir a un lugar a hacer un impacto. Es como, y lo otro es como, vayan a hacer lo que tengan que hacer de su vida y mientras vayan, compartan la vida que yo les di. Cambian. Y cambia totalmente. Y por eso digo, Cristian, que nuestra postura ante la vida y nuestra postura ante la cristiandad va a hablar más.
corrígeme si estoy equivocado, era, Estás equivocado, no. era Francisco de Asís, aquel que dicen que predicaba Ya. y de vez en cuando hablaba, Sí, creo que él era el de las palabritas. ¿cierto? ¿Mm? Él predicaba siempre, siempre predicaba. Claro, estaba hablando constantemente. El asunto está en que su testimonio, entre comillas, su vida reflejaba Estaba lo que conectado. predicaba. Lo mismo que le decía a la gente a Jesús, le decía, él no es como los fariseos, él tiene autoridad. Su mensaje no era quizás en cuanto al Talmud o en cuanto a la ley, no era distinto. Ocupaba pasajes que fariseos usaban Sí. los mismos. No se trataba de la predicación, se trataba de la autoridad que había conectado con esa predicación. Y por eso la gente decía, él no como los fariseos, predica con autoridad. Se nota que está viviendo lo que está diciendo. Claro. Ahí la diferencia. Y es más, y esto también es para quienes enseñamos y predicamos. El mensaje cuando nosotros estudiamos para predicar, esa predicación primero es para nosotros mismos. Ah. El Señor a quienes habla primero es a nosotros. Por eso es que la predicación Ujú. no es un arma No, para claro. atacar. La predicación es una palabra que Dios te entrega a ti primero, que Dios te habló a ti, te corrigió a ti, De ahí viene el testificar, de entregar lo que recibiste. lo que recibiste. Claro. Yo entrego lo que Testificar es recibí. pasar lo que ya tengo. Por eso Sí. yo entrego lo que yo estoy enseñando, lo que del Señor aprendí. Sí. Que la noche en que Él Claro, partió. claro. Por Eso eso es. es eso. La vida de un cristiano es eso. Por eso, mira, yo este tema me pega muy, muy, muy de fondo porque la verdad es que yo creo que el Señor está cansado de estas falsedades. O sea, siempre ha aborrecido la falsedad. Siempre, desde O sea, siempre. lo vemos en su... Él dejó ahí en la palabra varios aspectos de... Es más, el libro de Isaías hace referencia a esto. Ustedes, este pueblo de labios, me honra, Pero su corazón está lejos. pero su corazón está lejos de mí. Ajá. Este pueblo es falso. Sí. Cuando vemos después a los profetas diciendo, y los reuniré de todos lugares de la tierra, Sí. y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. ¿Por qué estaba diciendo eso? ¿Estaba hablando de la diáspora de Israel? Mm. ¿Estaba diciendo voy a traer a los israelitas de todos lados, estos que salieron de acá? No, estaba hablando de los traeré a todos los confines de la tierra, a este Israel espiritual, a donde ellos sí serán mi pueblo, porque yo seré su Dios. Por lo tanto, no está hablando de la falsedad del corazón, nos está hablando referentemente a que nosotros, para ser discípulos de Jesús, debemos vivir como Él. Y nos cuesta montones y horrores, Sí. nos duele, pero aún así, nuestra intención debería ser vivir como Él, ya no dejar que nuestras pasiones ni nuestra forma de ser, dañen a los demás hermanos. Es más, yo creo que muchas veces dañé a personas Ujú. y me arrepiento horrores de que quizás hubiera un momento en que ellos salieron por alguna mala actitud de mi comunidad, de donde yo estoy. Y de verdad es algo que uno tiene que acarrear el resto de la vida diciendo, fallé. Sí. Sí. Pero- La culpa la carrea, eres perdonado, pero la cicatriz va a estar ahí, vas a aprender de eso. Entonces, es doloroso, pero es verdad. pero eso es el asunto. La cicatriz está ahí marcando, Sí. diciendo, Aquí cometiste pasó esto. algo y cometiste un error. aquí hay algo. Hubo un accidente, sí, algo. Por lo tanto, cuídate ahora. Sí, No abras otra cicatriz como esta. sí. Cuídate. Y si yo sigo viviendo de esa forma, ¿qué es lo que soy? Si sigo dañando personas, ¿qué soy? Soy un cínico, soy un sepulcro blanqueado, soy una persona que no se atreve a vivir bajo los conceptos del reino. Y uno de los conceptos del reino es ser igual, ser limpio de corazón. Hay algo que la gente olvida, o las personas olvidan un poco, que Jesús no se dedicó a confrontar a los pecadores. Si tú ves la mayoría de los pasajes donde hay una relación entre Jesús y un pecador, o donde hay una confrontación directa, no tenía que ver con los pecadores. No estoy diciendo con esto que él avalaba el pecado. De hecho, siempre dijo, no pequen más. Cuando él entregaba perdón, un Sí. milagro, o tus pecados te son perdonados. Él
Él quería perdonar pecados, él quería que nos alejáramos del pecado porque eso nos aleja de Dios. Pero cuando él confrontó, lo que hacía era confrontar las apariencias, Sí. esa hipocresía. Ahí se metía directo. Hipócritas. Los cambistas en el templo. Es una cuestión hipócrita que habían construido con la apariencia de estar vendiendo animales para el sacrificio. Debajo de eso se transformó como en un lugar para cambiar dinero. Ya era una banca, literalmente. Era una banca. O sea, hicieron una sucursal del banco dentro de la iglesia, por de alguna manera. Sí. Entonces, por eso él se exacerbó a ese nivel y dijo, está en la casa de mi papá, el sentido de la casa de mi padre, ustedes lo cambiaron por otra cosa. Ustedes vienen a hacer negocio acá. Sí. Entonces, lo que confrontó es esa apariencia. ¿Por qué no hacían negocio afuera? No, porque tenían que vender bajo el marketing del momento, que era espiritual lo que estaban haciendo, pero en el fondo estaban ganando plata, eso era todo. Y ojo, y quiero reafirmar una idea, Cristian, que había dado delante respecto al cinismo y los cínicos. La palabra que ocupa para que no me crucifiquen es hipócritas. ¿Ya? Y es bajo el criterio. O sea, pongo una máscara sobre mi criterio. Claro. Me enrostro. Por eso hablábamos de estas dos máscaras del Sí. teatro griego, perdón, que hacían referencia a la persona que está detrás de la máscara, que no me muestro quién soy, pero hablo detrás de esta máscara. Claro. Y el Señor justamente cuando entra al templo y empieza a botar las mesas, por favor, hermanos, dejen de criticar a los hermanos cuando venden dentro de las congregaciones para suplir las mismas necesidades del templo. ¿Ya? Pero ¿Por qué? Y lo voy a decir ahora, Cristian. Porque el Señor no estaba en contra de que vendieran. El Señor estaba en contra del abuso que estaban cometiendo. De hecho, habían ventas de animalitos Sí, porque estaba conectado con la necesidad del sacrificio. sí. La gente no toda criaba. De hecho, hay gente que tenía pocos recursos y compraba aves. Sí. Porque no tenía para comprar literalmente ovejas o Era conforme a lo que, conforme a la al pecado que ellos Además, necesitaban pagar. entonces, era obvio, iba a haber esa venta, pero estaba directa relación con el culto a Dios que él había exigido. Miren, Pero ellos estaban haciendo otro negocio. sí, Detrás de eso, los cambistas estaban metidos. los cambistas eran aquellos que no solamente cambiaban monedas, que cambiaban una moneda, dos monedas por una, que valían, Sí. tenía menos peso. No, el cambista era aquel que cuando yo llegaba con un cabrito perfecto, lo presentaba a los levitas o los Sí. presentaba a los principales del templo. Y estos principales, mi cordero, según yo, estaba perfecto, blanco, limpio. Lo cuidé para esto, pero ellos decían, no, está malo. ¿Por qué? Tiene una uña quebrada. Y tú mirabas, no estaba la uña quebrada, pero Te la quiebro. le quebraban una uña y decían, tienes que cambiarla por esa y más encima pagar para que te la cambien. No, está malo tu ovejita. Estas son buenas. Estas son buenas, la tuya está pásala mala. para acá, y Pásala para acá. Y después esa misma oveja se vendía a otro y a otro y a otro. Un negocio con la necesidad espiritual de las personas. Ese era el punto. Entonces el Señor lo que hace, se enoja Oh, y da vuelta a las mesas. no se enojó. Literalmente tomó los látigos y les dio. Les dio O con sea, el como- látigo. O sea, si hay algo que Dios aborrece es la mentira. Él ama la verdad en lo íntimo. Y ser hipócrita, en el fondo, es mentir. Sí. Conscientemente, por lo que quiera, pero tú conscientemente sabes que estás mintiendo. Sí. Presentarse delante de Dios con una mentira es lo más horrible porque Dios es verdad. Entonces tú atacas directamente su carácter, tú pecas, tú estás enfrentándolo cuando mientes. Y cuando mientes más encima con espiritualidad, ya es como el colmo de tu mentira. Yo creo que nosotros podríamos fingir muchas cosas y ser Claro. cínicos con muchas cosas. Pero, ojo, no nos mintamos con la espiritualidad. Que O sea, no podemos. O sea, es que nos aquí dañamos nos nosotros mismos. Nos mentimos a nosotros y a nadie más. A Dios nunca lo vas a... Es el problema cuando, no sé, fingimos creer que podemos alcanzar y llegar a todos los rincones cubriendo nuestro intelecto. Claro. Un ejemplo, yo puedo decir, Cristian, yo puedo hablar de estas cosas y siempre lo conversamos, pero hasta acá llegamos, porque más allá no he estudiado. Gracias a Dios he estudiado no tanto para conocerlo a la perfección porque nunca lo voy a alcanzar,
pero tampoco es poco. Tampoco no puedo desmerecer lo que he estudiado. Pero de ahí a decir soy el mejor, es Claro, desvanecerme. no, la cosa cambia ahí. Cambia. Jesús no confrontaba esto, confrontó la apariencia. Y la pregunta no es cómo te ves creyendo, sino si realmente estás viviendo lo que dices creer, la fe que se muestra pero que no se vive. Ese es el punto de la espiritualidad de vitrina que estamos tratando aquí en Fe Sin Filtro. Quiero invitarte a que puedas ser parte de nuestro canal, suscribiéndote al canal en YouTube y activando la campanita de todas las notificaciones, de tal manera que puedas estar cada vez que subamos un nuevo video, puedas ver estos temas tan relevantes, tan importantes, tan profundos y tan, no sé si la palabra es revelador, pero confrontador. Es necesario hablar estas cosas. Nos hace bien, nos edifica, nos hace repensar, nos hace cuestionar si estamos caminando bien, si estamos honrando a Dios a través de lo que hacemos. Así que nos ayudaría mucho que te puedas suscribir, que invitas a tus amigos a suscribirse al canal y compartas cada uno de estos videos a través de las diferentes plataformas, redes sociales, no lo sé. Toma el link y compártelo con quien tú quieras. Nos haría muy bien. Y deja tus comentarios en el chat. Agradecemos a todos nuestros amigos que están dejando de diferentes partes de Latinoamérica sus comentarios. Hemos estado leyéndolo y tratando de responder algunos, que nos hace muy bien, nos llena de información para poder seguir avanzando. Josué, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra mantuvo una intimidad profunda con el Padre a pesar de que él era Dios mismo, pero en esta condición humana requería esa intimidad con Dios. Y se apartaba en silencio a tener esa intimidad con Dios para luego enfrentar su realidad, su ministerio, etc. Entendía su debilidad en esta carne. Siempre va a ser más fácil pintar que enfrentar. Sí, no, lógico. Siempre es más fácil. A ver, cuando tú tienes una casa y tienes tantos cambios que hacerle, tanta pintura que invertir, descascarar, Claro. ¿cierto? Lijar, empastar si es necesario para el asunto de la humedad, todo lo que quieras. Es más gasto hacer todo eso que pintar encima. Claro que sí. Sí. Mucho más gasto. Por lo Claro tanto, que sí. es más fácil tener una apariencia de hacer verdaderamente. ¿Te ha tocado cuando ya no se puede cuestionar tener que sacar pintura, cuando ya en casas más antiguas, viejas o espacios que uno ha dejado medio abandonado, y ya dice, voy a sacar a la pintura? Y de Mira. repente hay capas, o sea, Sí. azul, verde, amarillo, 5 capas de pintura una tras otra. O sea, 5 o 6 veces nosotros hicimos pintar sobre otra pinta hasta que ya no aguantó más. Se descascaró, era muy pesada incluso la pintura. Claro, y mira, es más, es tan necesario el pensar que el Señor o esta espiritualidad, ya que ha sido pernoctada o habitada por pensamientos ya malos, por pensamientos que van en contra de la necesidad que Dios tiene, esta espiritualidad tan falsa, efímera, nos lleva a querer sembrar de forma ineficaz. ¿En qué sentido? Claro. Cuando nosotros pretendemos hacer algo por nuestro orgullo y por nuestra vanagloria, se ve reflejado en la forma en que esto empieza a fructiferar. Claro. Una de las cosas que hemos entendido mal y siempre trato de enseñar es el fruto del Espíritu Santo, que con él contrae gozo, paz, amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es que el creyente replique en su vida el carácter Claro. genuino de Cristo. Por Eso- lo tanto, eso es. por lo tanto, no son los frutos. No. No es que si yo tengo más amor, no. Es si yo puedo ser un fiel reflejo del carácter de Cristo en mi vida. El fruto no se edita. El carácter de No, Cristo claro. no es editable, no es No. cambiable, no es mutable. No se puede. ¿Es o no es? Por lo tanto, ¿nosotros qué deberíamos hacer? Morir a nuestro yo. Trabajar cada día en morir nuestro yo. Ese debe ser nuestro énfasis, nuestro recurso mayor, nuestro foco. Si algún objetivo importante es que nosotros nos enfoquemos en ser como Cristo. Y si nos cuesta, pedir la fortaleza, sabiduría, lo que sea necesario para combatir esta forma de vivir. Por eso yo les dije que le iba a dar hoy día, nos íbamos a dar
duro como músicos cristianos. Por eso es que es difícil entender entendernos a nosotros cuando somos músicos. Pensar en este ego, en esta vanagloria, Ajá. en esto que es efímero, y no damos fruto. No, en nuestras vidas no hay fruto del Señor. ¿Por qué? Porque esta espiritualidad sube cuando nos conviene. Ahora, hay un tema a raíz del tema de los ministros musicales, ¿ya? Que yo creo que se expande a cualquier área de liderazgo dentro de las Sí, comunidades cristianas. sí. Es porque no hay control, po. El control. Nadie controla a nadie. Esto de confesar los pecados los unos a los otros, orar los unos por los otros, eso no está en las comunidades cristianas. No le damos cuenta a uno, al pastor, si es que. Pero el pastor también debería darle cuenta a otro. Debería, cualquier Y siempre líder un pastor debe- debería tener otro pastor que otro lo pastor escuche. o pertenecer a una comunidad de pastores donde estoy mal. Necesito oración, necesito tomarme vacaciones. Cometí un pecado, ¿qué hago? O estoy malversando fondo y me siento culpable. Me ayudan a ordenarme. Hay un equipo de contadores que me ayuda y yo he tomado dinero que no me corresponde. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuándo fue la última vez que nosotros confesamos, por ejemplo, una lucha real? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y no un testimonio editado, yo antes era malo, ahora soy bueno. Claro, es que por eso te digo, tiene que ver mucho, que si bien apunto a los músicos, porque son parte de los más visibles y de la vitrina, sin contar a los predicadores, a los pastores, a los ujieres, oficiales, Ajá. póngale el nombre que usted quiera, sin contarlos a ellos. Ajá. ¿Cuántos de nosotros hemos abusado de nuestra posición dentro de la iglesia? En mostrarnos de una forma en que todos los demás se sienten humillados cuando nosotros pasamos o cuando nosotros hablamos. El Señor nos manda a ser humildes, a no ser hipócritas, a no tener pensamientos, como dice mi pastor, iracundos, Iracundos. Sí, es una buena palabra. a no tener pensamientos que nos lleven en contra de la verdad exclusiva de Dios. La fe real sigue a Cristo, no nuestros pensamientos. Y mira, y la adoración a Dios no tiene que ver con lo que yo hago en público, sino con lo que hago en privado. Por eso cuando el Señor dice, ustedes sepulcros blanqueados, que oran en las esquinas Sí, para que todos los vean. los vean. Y como hablamos en un momento, Cristian, la oración es adoración a Dios, Claro. porque decimos de ti dependemos. Entonces el Señor le decía a ustedes que adoran en público. Claro, porque en el fondo están preocupados del público, no de la intimidad. No, cuando ores, entra en secreto y ten una relación solo conmigo, porque ahí te vas a mostrar débil. Sí. No me interesa que tu palabrerío se llene, tus rezos no me impresionan. Me Quiero importa que seas sinceros. ahí tú y yo. Dime lo que te cuesta, lo que yo veo, porque Dios ve, nos ve. Cuando tú y yo estamos pecando, Él está ahí. Él está ahí, así, mirándote. O sea, es difícil entender eso. Que nos siga amando a pesar de que nosotros conscientemente pecamos. Pero lo terrible no es eso. Lo terrible es que nosotros pensamos que no nos ve. Es más, Caín le responde de una forma tan cruel y le dice, ¿de dónde vienes? Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Adán, lo mismo. ¿Dónde estaban? Claro. Como si no lo hubiera visto. Y les pregunta, y Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Sabiendo que él lo había matado. Y Caín le dice, ¿acaso soy guardián de mi hermano? ¿Qué es lo que siempre espera Dios? Díganme la verdad. Es más, si Caín le hubiese dicho, pequé, maté a mi hermano, ¿Dios no hubiese tenido misericordia de él? Sí, porque él no es diferente. Siempre me pregunto qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran reconocido su pecado. Señor, pecamos, comimos de lo O sea, que... la Biblia no lo dice, pero sí sé que es su carácter. Y si su carácter es inmutable, hubiera actuado como Dios. Entonces, ¿qué hubiese pasado si Judas, en vez de ir a aferrarse al árbol y colgarse, hubiese ido a los pies de la cruz y hubiese dicho, Señor, perdóname? Ojo, que tengo una visión ahí de Judas que no sé si se habrá muerto colgado. Por si acaso, la Biblia no dice que murió Tenemos colgado. una... ¿Lo dejo? A lo mejor se cayó, se desnucó. Se rompió el cuerpo. A eso es. No murió colgado, Se quebró. se quebró, Lo intentó, po. pero no murió colgado.
Así que No murió- probablemente Dicen, el fiscal acá, Josué, dice que no murió de asfixia. no murió de asfixia. Ay. No murió por sus manos. Ajá. Au. Y hermanos, probablemente no ¿Alguna- llevemos alguna, No, o sea, si se concreta tu teoría, no podríamos llevar alguna sorpresa en la eternidad. una extraña sorpresa Una sería. extraña sorpresa. Pero, tenemos que hacer gráfico en esto. Si nosotros nos arrepentimos, somos sinceros delante de Dios y decimos, Señor, me falta esto. Señor, soy consciente de esto. Él es grande en misericordia para perdonarnos. ¿Y saben qué? El problema más grande del humano y de la humanidad, y lo vemos justamente en esta conversación breve que tuvimos con Cristian de Adán y Eva, Ajá. lo vemos en el orgullo humano. El querer ser como Dios. Y nosotros definir qué es bueno y qué es malo. Nosotros definir, no, hasta acá nomás es donde Dios se intromete porque de aquí esto es mío. Mm. Yo soy así porque Dios me creó así. No, Dios no te creó así. Dios quiere que cambies. Dios no te creó para que tú sigas siendo igual. Si te da la oportunidad de perdonar, perdona. Si te da la oportunidad de pedir perdón, pide perdón. Obvio. Pero el Señor no quiere que tú Exacto. vivas así. O sea, debería ser obvio, pero los hechos nos dicen que no es tan obvio. Es O sea, el problema. Ese es el gran problema. Estamos viviendo una vida muy... ¿Sabes? Creo que el Evangelio, y no creo que sea un tema de los últimos 10, ni 20, ni 30 años. El Evangelio creo que se ha diluido. Yo no creo que la iglesia son las organizaciones humanas religiosas, de verdad. Pero sí creo que la iglesia está dentro de esas organizaciones. Y paja y trigo crecen juntos y el Señor sabe cuáles son. Sí. Por eso creo que deben seguir existiendo estas organizaciones. No sé si son plan de Dios, pero sí creo que deben seguir existiendo. Ya está armado así el naipe, no va a cambiar. Ujú. Lo que debemos hacer no es transformar estructuras, sino transformar personas. Sí. A través del conocimiento de la verdad, a través de la discusión, a través de la obediencia, a través de buenos ejemplos. Tenemos una falta de modelos de Cristo increíble. Hoy Sí. día no hay para dónde mirar, dónde ver un discípulo caminando al cual yo poner la vista, como Pablo lo planteaba, decía, mira, si les complica ver la imagen de Cristo, véanme con confianza a mí que yo estoy trabajando duro en ser muy igual a él. Claro. Ese tipo de mensaje yo no lo escucho en ninguna parte. Y debería ser, Cristian, que nosotros, tratemos de imitar a Cristo. Por eso están las cartas pastorales de Pablo que invitan a Timoteo y a Tito a ejercer de una forma como deberían ejercer los cristianos, los creyentes. Porque tú me preguntaste delante, Cristian, si el Señor se sentiría incómodo con nuestras plataformas, ¿cierto? Sí. Y probablemente no se sentiría Seguramente. incómodo con nuestra plataforma, se sentiría incómodo con nuestra hipocresía. Y démonos cuenta de algo. Hoy en día las plataformas se ocupan para solamente poner los momentos felices. Ya, pero obvio, nadie pone un día que amaneció feo, triste. Hoy, el nuevo día. Hoy, aquí sufriendo. Nadie. Es más, y es un error que Solo quizás solo la gente que vive un duelo profundo se atreve a no decirlo. se atreve a decirlo. No se pone la cara, pero pone estoy mal, te extraño o no entiendo por qué esto pasó. Porque ya no tienen control sobre emociones, están desbordados. Y lo que quiere el Señor es que nosotros estemos fuera del control de nuestra vida. Ajá, ajá, ajá. Que saquemos el control remoto de nuestra vida Sí, el modo y se lo avión, entreguemos claro. a Él. Que lo Nos- controle él. Él que maneje nuestro Wi-Fi, nuestro 4G, 5G, lo que quieran. Que Él sea Él quien maneje y sea el motor de nuestra vida. Porque el Señor no buscaba seguidores. Buscaba a personas arrepentidas. Siempre me pregunto yo, y me lo preguntaba incluso antes de la pandemia, porque veía una crisis moral muy fuerte en la iglesia. Y yo decía, ¿cuándo esto va a cambiar? ¿Cuándo va a venir un avivamiento? Después entendí que los avivamientos no eran eso. Pero me preguntaba, ¿cuándo va a haber un remesoncito donde salgamos de esta hipocresía? Y creo que el tema de la pandemia, independiente que haya sido algo muy humano que lo inventaron o que sucedió, pero el hecho es que estuvo. Y eso afloró en nosotros de todo. Sí. Entonces yo decía, es necesario zarandear un poquito esta cosa para que se aparte el trigo y la paja. Y sucedió. Yo creo lo mismo.
iglesias cerraron, otros se juntaron con iglesias más poderosas. Las estadísticas establecen que por lo menos en el país de Chile no ha habido un aumento sostenido de más de un punto porcentual al 2, que eso no es relevante en estadística, en los últimos 50 años de la iglesia cristiana. No ha habido. Entonces lo que ha habido una movilización demográfica de unas comunidades a otras. Sí. Eso también habla de una inmadurez profunda del cristianismo. Necesitamos el templo. Hemos vuelto al templo. ¿Por qué tantas ansias con eso? Por último hubieran dicho, qué bueno volver a ver a mis hermanos y abrazarlos. Yo no escuchaba eso. Yo escuchaba, qué lindo ir a la reunión. Porque nos posicionamos en donde somos felices. Sí. Y si eso fuera que en la intimidad somos felices con Dios, no nos doldría. Diríamos, qué bueno volver a ver a mis hermanos, qué edificante volver a estar juntos. Pero yo no escuchaba eso. Porque ese es el sentido de que hagamos iglesias. Ese es el sentido de que seamos los llamados a convocarnos, o sea, los convocados a hacer iglesia. Los llamados a salir de esta estructura para ejercer no una estructura humana, sino esta estructura que Dios quiere, un cuerpo. Es como mostrar un cumpleaños de nuestra bisabuela que tiene 110 años, no sé. Y nos reunimos toda la familia y yo más preocupado de sacarle foto al restaurante que estar mostrando el amor de una familia que ha permanecido. Es más, te das cuenta quizás hasta en los matrimonios. Por supuesto. Se sacan todos fotos, pero ninguno se va a sacar fotos con los novios porque están centrados en cómo fueron, en su outfit, en sus zapatos, en su vestido, en su cartera. Pero los principales en ese momento deberían ser los novios. El mejor ejemplo está en el hecho de que tú le preguntas a cualquier creyente que se predicó el domingo pasado Y no se acuerdan. y no se van a acordar. No se acuerdan. ¿Sabes por qué digo esto? Porque yo he hecho mi propio ejercicio yo mismo y tengo que trabajar en acordarme. Antes me hicieron esta pregunta a mí y dije, obvio, es como, no sé. No sé. ¿Por qué no me acuerdo? Porque no era relevante para mí la predicación. Es que justamente nosotros... Después dije, no, yo si vengo y me siento y no me hablen, por lo menos en el tiempo de la exposición bíblica no me hable nadie, quiero estar atento. Después compartimos, hacemos iglesia, nos abrazamos. Pero el tema que es muy relevante dentro del desarrollo de una comunidad cristiana, la instrucción bíblica, tengo que llevarme eso para la casa, tengo que meditar en ello. Y mira, si no es relevante... Cristian, qué importante que hasta en eso muchas veces fallamos como creyentes y como cristianos y seguidores, que no vemos esto, que muchas veces es tal nuestra arrogancia, es tal nuestro ego, que cuando está la exposición bíblica nosotros estamos haciendo cualquier otra cosa menos escuchar, como tú decías recién. No me hables. Por supuesto. Mira, como decía en un momento, mi cerebro neurodivergente me permite estar haciendo varias cosas a la vez y tomando atención, incluso. Para pandemia yo tuve la gran posibilidad de trabajar, pero aparte de trabajar en esto me hice prácticamente de un oficio y de una profesión que es un cuidado de adulto mayor y enfermos terminales. Yo trabajé en un hogar de adultos mayores. Y mientras trabajaba, yo andaba con un audífono. Y este audífono era mi sala de clases. Y yo escuchaba y ves que podía y tenía la oportunidad de responder, activaba y respondía. Y seguía. Pude salir de esto. Cuando terminé este curso, estaba estudiando en el seminario. Y mientras estaba estudiando en el seminario, me ponía el audífono y seguía estudiando. Y todos me decían, ¿cómo pones atención? ¿Cómo sabes? Porque mi cerebro tiene esta capacidad. Y ocupamos, le decía yo, ocupo una cosa que se llama hiperfoco. Y este hiperfoco me permite que cuando yo estoy haciendo esto, pum, me concentré en esto y absolutamente en esto y nadie me hable porque no le voy a tomar atención. Sí. Y era lo que pasaba. Estaba trabajando tan entusiasmado lo que estaba escuchando. Trabajaba. Y los abuelitos salían. Porque mi trabajo era levantarlos, bañarlos. Ese era mi trabajo. Entonces, ¿cómo? Porque Dios me dio esta capacidad, buena capacidad, bonita capacidad que me encanta, pero
este hiperfoco también puede ser utilizado para salirme del propósito que Dios me ha dado. Por supuesto, si yo no someto mi vida, ese es el punto. Porque en el fondo la imagen no es otra cosa que tomar tú el control de tu vida y tratar de mostrarlo de alguna manera. Detrás de eso hay un orgullo muy grave. Sí. ¿Ya? También esto que tú ejemplificas acerca de la realidad de cómo procesas tú la información y que tienes la capacidad de ver 2 o 3 puntos. Eso perfectamente puede transformarse en orgullo si no lo someto. Lo que estamos hablando de eso, de esta espiritualidad que tenemos, con la necesidad de mostrarla. Si eso se va a ver solo, no tienes que intentar mostrarlo. No, y es más, por eso te decía, Cristian, y a eso iba. Cuando hacemos esto, un ejemplo, ya, el coordinador está coordinando. Baja de coordinar, sale de coordinar, se va abajo, ¿cierto? Claro. Y abajo, en vez de estar pendiente de lo que se está haciendo arriba, la exposición bíblica, que es algo que nosotros nos alimenta, se va a comprar. Pero que eso, oye, amigo, disculpa, pero eso pasa con todos los personajes de un ministerio. Que los que cantan, están cantando mientras el pastor está encerrado en la oficina. Viene el pastor, se sube mientras el coordinador llega un poquito antes porque está el coordinador. Baja el coordinador, se sube el pastor y los músicos y el coordinador se van a tomar algo y vuelven. Después es como un rol, literalmente estar actuación. Yo he trabajado obviamente en música y todo el cuento. Mientras estás tocando una banda y tú estás ahí, estás esperando tu momento. Mientras todo está pasando ahí, tú estás en otro plano. Sí. En el plano de descanso. He trabajado como productor de algunas cosas. Y mientras está todo pasando aquí, hay gente que atrás está haciendo otras cosas. Sí. Y no digo que es malo. No, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no debemos cumplir un rol. debemos ser. Debemos estar, no gasten su energía en mostrar lo que no han logrado, gasten su energía en transformarse para lograr eso. Mira, en mi iglesia, en la iglesia donde yo pertenezco, hace 2 años que nuestros pastores, antes de predicar y en medio de la coordinación, hacen la siguiente pregunta. Claro. ¿Cuántos han traído su Biblia de papel? Porque el aparato tecnológico No, claro, no, es una tentación constante. es una tentación O constante. sea, el que diga lo contrario, yo trabajo con celular todo el día y desecho todas las notificaciones por lo mismo. Saqué todas las notificaciones de mi celular. Si me escribe y no le respondo enseguida, aunque lo tenga ahí, es porque no lo veo. Tengo que ir porque me conozco. Nos vamos a distraer. No. Tienes que entender algo. Estos aparatos fueron diseñados para distraer. Sí. El diseño está para distraer, por eso las notificaciones, por eso los ruidos, por eso todo. Es para que tú atiendas rápidamente. Sí. Eso es. Es más, yo por ejemplo, que en la iglesia también desempeño una labor de sonido. Tuve un problema con mi equipo, que es mi computador. Y por ejemplo, el día de ayer estuve con un tablet. Tablet que me permitía solamente entrar a la plataforma de manejo. Casi como con control parental. Algo así. Debería haber como una aplicación de control ministerial. Control ministerial. ¿Y sabes qué? Me reía porque yo decía, ni siquiera puedo ir a la Biblia virtual que yo ocupo, el My Eastword. No podía ir. Entonces decía, oh, qué increíble. Y estaba con la Biblia de papel, lógicamente, al lado. ¿Saben qué? Si no tienen Biblia física, aparte de que son muy baratas ahora, están muy, claro. muy bajo costo. Si Además no que tienen, tú desarrollas mucha habilidad. sí, si no tienes esa posibilidad, ok, ocupa tu celular para leer la Biblia, pero no te quedes pegado viendo las noticias, viendo la última noticia que ocurrió en tal lado, tal lado. Yo en lo personal he ocupado cuando la predicación está muy mala o están haciendo una herejía de predicación que me ha tocado estar ahí. Me distraigo a propósito. Mira, a mí cuando yo era... Está mal, sí, yo sé que está mal, pero para escuchar tanta lecera... Mis pastores saben que yo antes de convertirme y redimirme, cuando las predicaciones estaban fomes y había un partido de fútbol, yo veía fútbol. yo veía fútbol. Claro. Y ellos lo saben. Antes de que me convirtiera. Terrible si hay un gol de tu equipo. Hacía bien. Nada más. Pero, ojo, ¿qué pasa con eso? Eso, a la larga, ¿qué produce en mí?
es una hipocresía. Por eso, ¿Para yo- qué estás? y es más, y no es algo que yo, que creo que tú y yo hayamos superado. Es algo que luchamos constante. No, es que es humano ser hipócrita, porque es el camino más corto para aparecer. Eso es. Entonces, debemos luchar. No es que vamos a ¿Qué dejar es de más hacerlo. fácil? ¿Sacarme una foto así gordito? ¿O enderezar la cabeza, mirar para el lado y buscar mi ángulo? ¿O irme al gimnasio a trabajar? Pero El señor director hace unas muy buenas muecas en Sí. este momento. ¿O gestos? Es más fácil estirar el mentón y ponerme en una posición correcta que cuidarme la alimentación. Obvio que es más fácil. Obvio. ¿Se dan cuenta que es muy humano? aparentar. Aparentar es humano. Está intrínseco en el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Y esto, Cristian, y esto no es una crítica hacia los demás, es hacia nosotros mismos. Es hacia Sí, Cristian claro. y Josué, que Por supuesto. muchas veces nos van a ver fallando, pero ojo, cuando pasen estos problemas, cuando pase esto con nosotros, no tengan miedo en acercarse a Cristian, ni en decirme a mí, oye, ¿sabes qué? Te estás equivocando. Oye, mira, si el Señor es muy lindo y sabio cuando dice, cuando vean a alguien pecar, no lo expongan, vayan donde él, conversen. Es más, conversen en privado, no, Sí. no lo expongan. Hablen con ellos. Ahora, si ya es tercera, cuarta No, vez, que ya, si es pecado por deporte, hay que. si ya es van otra a cosa. entrenar para pecar, No ya es otra son- cosa. Amor, voy a pecar y vuelvo. No es como, no, es como, no, ¿cierto? No. Deja ir a entrenar. Conozco algunos que son así, pero bueno. Oye, siempre ha sido es muy agradable conversar estos temas. A veces me entristece saber nuestra realidad, pero es edificante saber que podemos ir en contra de esto. Sí. Que Dios de partida, siempre le digo a los jóvenes cuando les hablo, ¿saben qué? Cuando ustedes anoche vieron algo indebido en una pantalla, Dios no estaba escondido, no estaba de vacaciones, los vio. Y si no los destruyó con un rayo, es porque hay esperanza. Pero tienes que hacer algo tú. Sí. Tienes que, como decía el rey David, mi pecado está siempre delante de Sí. ti. Y Dios, ¿qué llegó a decir de David? Él tiene mi corazón. No porque era bueno, es porque entendía que su posición en el juego es ser humano y mi posición es ser Dios y perdonarlo y cambiarlo. David entendió el juego y murió en tranquila vejez. Sigamos el camino. No somos diferentes a él. Lo que podemos ser diferentes es crear una imagen, que es Sí. la que no corresponde, Así es. y es un vicio. Sí. Hemos estado conversando aquí en Fe Sin Filtros el día de hoy junto a mi amigo Josué acerca de la espiritualidad de vitrina. Si te gustó este video, compártelo, suscríbete a nuestro canal y por favor también activa la campanita y deja tus comentarios en el chat. Nos estamos viendo en otra oportunidad, Josué. Claro, Cristian, nos estamos viendo. Bueno, esto ha sido para todos ustedes Fe Sin Filtros.